Bien, buenos días a todos y a todas, ¿verdad? Ya hablando en términos de enfoque de género. Es un placer para mí estar nuevamente en este foro, en este seminario internacional. Agradezco siempre a la Asociación Internacional de Presupuesto Público por la invitación, así como a la Asociación Guatemalteca de Investigadores Presupuestarios, por siempre tomarnos en consideración y poder compartir con cada uno de ustedes nuestras experiencias regionales. Nos toca a nosotros hablar sobre un tema que ya el compañero de Guatemala, Edgar Contreras, nos hizo una extensa y una amplia exposición sobre la efectividad del control interno en la evaluación de los resultados institucionales de los presupuestos públicos. La exposición que tuvo el compañero Contreras para él era muy familiar porque él trabaja en esos ámbitos. Para mí en lo particular, y creo que para algunos de nuestros colegas que están en esta mesa, nos toca hablar acerca de la efectividad del control externo, pero vista desde el otro lado, desde la parte de los ejecutores del presupuesto, desde la parte de los que hacemos presupuesto y los que hacemos la ejecución o coordinamos y normamos la ejecución del presupuesto, y también los que trabajamos en el tema de la evaluación del presupuesto. En ese sentido, yo voy a exponer desde mi punto de vista cómo estamos viendo el control externo en la evaluación de los resultados institucionales. En primer lugar, conceptualizar, creo que la mayoría ya sabe lo que es el control externo, pero hablar un poco que en el modelo de gestión por resultados de la administración pública que se habla desde hace muchos años, es necesario gestionar, evaluar y controlar el desempeño de las instituciones públicas en relación a las políticas públicas que son definidas para atender, como todos sabemos, las demandas de la sociedad. En ese sentido, en los últimos años ha adquirido un mayor y una especial importancia el control de los presupuestos públicos como una necesidad de garantizar el uso óptimo de los recursos, que como ya también lo hemos dejado definido en nuestros países, lo que más abunda es la escasez, ¿verdad? La sociedad entrega al Estado, como todos sabemos, una parte de sus recursos. Todos somos parte de los contribuyentes que damos los recursos para que el Estado nos retribuya con obras, servicios de calidad, y por lo tanto es necesario que haya un ente que realmente vele, ¿verdad?, por el uso óptimo de esos recursos. ¿Qué es el control externo? El control externo, visto desde el ámbito teórico, es aquella actividad que se realiza por un ente independiente de la administración pública, a través de la cual utiliza diferentes mecanismos para hacer una verificación y una comprobación de la actividad del Ejecutivo, desde una perspectiva de legalidad, eficiencia y economía, a efecto de garantizar una adecuada gestión de las finanzas públicas. En ese sentido, la ejecución presupuestaria, como todos sabemos, debe ser controlada precisamente por tratarse del presupuesto, de un instrumento, ¿verdad?, importante en la definición de políticas públicas y también en la distribución del poder entre los diferentes órganos del Estado, no solo por razones de eficacia, sino también por razones de oportunidad democrática y en garantía de un Estado social. ¿Por qué es necesario el control externo? Es necesario porque a través del control externo, todos nuestros países, se puede verificar que todos los derechos de la sociedad y de la población se encuentren debidamente protegidos, pero además resulta necesario para los procesos, como ya había mencionado, para los procesos de toma de decisiones del responsable de fijar las políticas públicas. La retroalimentación de los informes de estas entidades de Contraloría es importante porque permite tener elementos para definir o en otros casos redefinir las políticas públicas. En la actualidad, muchos países han adoptado el modelo angloamericano de control externo, que radica no solamente en entes públicos, sino que también en la contratación de firmas de auditorías externas fuera del sector público y que son especializadas.
¿Qué son las auditorías externas? Bueno, son organismos externos que controlan a la función pública, las cuales fundamentalmente se ocupan de la fiscalización superior, entendida como el proceso mediante el cual la autoridad vigila el uso de los recursos públicos, ya sean estos financieros, humanos o económicos. También se puede conceptualizar como la acción por la que se evalúan y se revisan las acciones del gobierno, considerando ciertos criterios de veracidad, racionalidad y, por supuesto, y lo más importante, el apego a las leyes. Básicamente existen 3 modelos de auditoría superior cuyas diferencias esenciales están en su relación con los diferentes órganos del Estado, ya sea el órgano legislativo, el órgano judicial, así como en su estructura jurídica. Pueden ser en algunos países una corte, ¿verdad?, un tribunal o auditores o un comité inclusive de auditoría. Bueno, esto ya lo mencionaba también el compañero Contreras, en qué radica la efectividad del control externo. Primero, debe velar porque la administración en su conjunto cumpla con todas las metas y objetivos, a fin de satisfacer los intereses de la sociedad. Algo muy importante para que el control externo sea eficiente es que debe ser independiente, especialmente en el ámbito político, y por ende que no exista ningún compromiso con el gobierno en turno. Esto es sumamente importante. Tiene que haber una independencia y una autonomía total, ¿verdad?, para que no haya ningún compromiso, porque a la hora de fiscalizar y a la hora de supervisar no pueda estar cobrándose favores a ninguna entidad y sobre todo a ningún órgano de poder. Otro aspecto es que el control externo debe ser una fuente de credibilidad y objetividad, es decir, que la información que se obtenga de esa fiscalización pueda ser objetiva, precisa, creíble para la mejor toma de decisiones. Y por último, debe ser realizada por un personal especializado que no pertenezca a la estructura organizativa de la propia administración. Es importante que el control sea realizado por gente experta, que conozca, ¿verdad? Y como decía también el compañero de Guatemala, que se defina un solo criterio y no estar a expensas de que las auditorías van a depender del criterio de cada uno de los que fiscaliza. Esto pues también es importante mencionarlo, que las prácticas internacionales referentes a la evaluación de resultados remiten normalmente a lo que son los indicadores de desempeño, los cuales se pueden clasificar tanto en insumos, ya sabemos que es que cuantifican los recursos, tanto físicos como humanos, que se requieren para la ejecución de una obra o de un servicio, los procesos, que se refiere a las actividades que se realizan para poder llegar a la producción de ese bien o ese servicio, pero últimamente nos hemos estado enfocando en dos indicadores muy importantes, el de productos y el de resultados finales. Primero, el de productos está referido a los bienes y servicios que se entregan a la sociedad y qué es lo que la población está esperando de cada una de las instituciones públicas, qué es lo que ofrece, y no solamente en cantidad, sino que también en calidad. Y también los resultados finales, que corresponde a qué cambios, ¿verdad?, a qué cambios, transformaciones esos productos o esos bienes que las instituciones van a ofrecer a la población, van a transformar o van a generar un cambio cualitativo en las condiciones de las personas y sobre todo de las personas en aquellos sectores más vulnerables. Esto también se mencionaba en la presentación de la mañana, cuáles son las características de eficiencia, eficacia, economía y calidad, ¿verdad? No voy a repetir mucho sobre esos temas, y quisiera irme un poco al caso de El Salvador, de mi país. En El Salvador, por la Constitución de la República, otorga esa facultad y esa atribución, la fiscalización de la hacienda pública y la ejecución del presupuesto a cargo de una entidad que se conoce como Corte de Cuentas de la República. En otros países se le denomina como Contraloría.
¿Cuáles son algunas de las atribuciones que tiene esta Corte de Cuentas? Es vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos, vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen fondos públicos, fiscalizar la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, examinar la cuenta que sobre la gestión de la hacienda pública rinde el órgano ejecutivo a la Asamblea, e informar por escrito a la Presidencia de la República, a la Asamblea y a los respectivos superiores jerárquicos sobre cualquier irregularidad que se pueda determinar en estos informes. Es importante mencionar que ya en la ley actual de la Corte de Cuentas de la República establece que la auditoría será externa cuando la realice la Corte de Cuentas de la República, pero aparte da la facultad para que pueda ser realizada por firmas privadas, de las cuales ese organismo contralor va a tener un registro de esas firmas y que están, digamos, facultadas para poder realizar ese tipo de auditorías. El examen una de las atribuciones que mencionaba que tiene la Corte de Cuentas de la República es el examen especial que le hace a la Hacienda Pública todos los años, y ese examen tiene los siguientes objetivos: emitir una conclusión sobre el proceso de consolidación que se realiza en la preparación de los estados financieros del sector público, verificar que se haya realizado el proceso de consolidación de conformidad, ¿verdad?, al cumplimiento de los procedimientos técnicos contables, y que también se haya realizado en cumplimiento a los principios, normas y procedimientos establecidos internacionalmente por la contabilidad gubernamental. Aquí hay digamos, un extracto del examen especial que realizó la Corte de Cuentas de la República del ejercicio del presupuesto del 2017, el del 2018 todavía está en elaboración el informe, donde el cual prácticamente registró que no hay ninguna irregularidad y que todo se ha realizado de conformidad a los procedimientos establecidos, y que prácticamente el informe ha sido limpio en respecto a la gestión financiera del Estado en el año 2017. Pero aparte de la Corte de Cuentas de la República como un ente fiscalizador, prácticamente tenemos otras entidades que están evaluando constantemente la gestión financiera del Estado, y para eso tenemos lo que es la evaluación de la gestión pública, de las finanzas públicas, el PEFA. Aquí hay algunos comentarios que ellos hicieron en su último informe sobre la confiabilidad del presupuesto, también sobre la transparencia de las finanzas públicas, y sobre la estrategia y la presupuestación basada en políticas de mediano plazo. Es importante, y por eso decía yo al principio que nosotros tenemos que ver la relevancia que tiene el control externo desde el punto de vista de los ejecutores del presupuesto, de los que formulamos presupuesto. Nosotros estamos caminando en una reforma hacia un presupuesto por resultado. Nosotros teníamos hasta este momento, tenemos un presupuesto por áreas de gestión, no tenemos un presupuesto por programas. Y eso ha dificultado por años el que podamos tener una evaluación efectiva de la gestión, ¿verdad?, del presupuesto, y se ha limitado más que todo a hacer una fiscalización de la parte financiera, es decir, únicamente ver la parte financiera del presupuesto, y hemos dejado de lado lo que es la evaluación de la gestión de las instituciones. Estos son los objetivos de la reforma presupuestaria: aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, la asignación de los recursos presupuestarios, transformar el presupuesto público en un instrumento de gerencia, transparencia y rendición de cuentas, y crear la capacidad fiscal en el país para afrontar las situaciones de carácter fiscal. Esta es la estructura. Nosotros estamos volviendo al presupuesto por programa que se dejó allá en el año 1995, pero ya estamos insertándole el enfoque de resultados. Volvemos al tema de los programas presupuestarios, las asignaciones no programables y las acciones centrales. Y aquí hay un ejemplo de los programas con enfoque de resultado que hemos trabajado para el año 2020, no obstante que todavía no hemos entrado de lleno con todas las instituciones al presupuesto por resultado.
¿verdad? Pero sí ya tenemos un avance significativo y todo esfuerzo estamos haciendo para en el 2021 todo el sector público va a entrar con presupuesto por programas. ¿Qué es importante para nosotros ahora? Que esos programas prácticamente son lo que van a ser evaluados en un nuevo modelo de evaluación, porque el control externo va a ser eficiente, va a ser efectivo en la medida que pueda evaluar el contenido del presupuesto. De lo contrario, se va a limitar el control externo únicamente a la parte financiera. Entonces, es importante para nosotros el hecho de que en esta nueva reforma estamos desarrollando un nuevo modelo también de evaluación de programas, donde van a ver ya los indicadores en las categorías que nosotros hemos establecido y donde van a haber, digamos, procedimientos para poder generar la información que requiere el Estado. Lamentablemente no tengo más tiempo, este es un foro muy ajustado, me hubiera gustado presentar un poquito más acerca de esto, pero ahí pueden verlo ustedes en la presentación que va a quedar acerca de cuál es el nuevo modelo de la evaluación de los resultados presupuestarios. Sobre todo va a estar enfocado en el tema de los indicadores de producto y en la construcción de indicadores de resultados, ¿verdad? Para poder hacer una mejor evaluación del gasto institucional y poder darle a la población mejor información, más transparencia, para que podamos ir mejorando en cuanto al tema de la gestión pública. Así que muchas gracias por la atención brindada.